Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a adentrar en unos textos fascinantes y la verdad bastante controvertidos. Sí. Hablamos del libro de Enoc y otros escritos relacionados. Vamos a basarnos en un análisis reciente que hemos revisado. La idea es intentar, desentrañar un poco las afirmaciones sobre encuentros ancestrales, conocimiento perdido, incluso posibles conexiones extraterrestres que, según estas fuentes, podrían sugerir estos textos. Exacto. Vamos a examinar a fondo un libro que, aunque está fuera de la mayoría de los cánones bíblicos, es absolutamente central en la tradición ortodoxa etíope. Ajá. Y veremos por qué es tan importante y a la vez tan polémico. Analizaremos las historias que contiene y, claro, las interpretaciones que han surgido, sobre todo desde esa perspectiva, pues que lo conecta con teorías de antiguos astronautas, según el material que manejamos. Perfecto. Pues a ver, empecemos por el principio, ¿no? ¿Quién era este Enoc? ¿Y qué tiene de especial su libro para generar todo esto? A ver, el libro de Enoc se atribuye al bisabuelo de Noé. Una figura bastante enigmática, la verdad. Se menciona muy de pasada en el Génesis. Sí, apenas nada. Exacto, solo dice que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. O sea, no murió como los demás patriarcos, desapareció. Y es clave, como decíamos, su inclusión en el canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Es que hablamos de una de las comunidades cristianas más antiguas que existen. Cierto, su Biblia tiene 81 libros. 81. Frente a los 66 protestantes o 73 católicos. Etiopía además tiene una conexión histórica brutal con relatos bíblicos. Piensa en la reina de Saba y Salomón. Que conserven este libro le da un peso histórico innegable. Vale, entiendo. Entonces, este libro que no está en otras Biblias, ¿qué nos cuenta de ese Enoc que desapareció? ¿Qué le pasó? Pues el texto entra en mucho detalle, ¿eh? Narra cómo Enoc, con solo 12 años, oyó un ruido tremendo. ¿A los 12 años? Sí, muy joven. Y vio descender del cielo a dos seres, descritos como ángeles. Y estos seres se lo llevaron lo describe como una carroza de fuego. ¿Una carroza de fuego? Lo más llamativo es que relata haber visto la tierra desde muy alto. Y describe el lugar al que lo llevaron. Habla de casas de cristal, luces parpadeantes, cosas así, todo en primera persona. Todo el rato yo, Enoc, vi, yo, Enoc, hice. Algunas interpretaciones, claro, como las que estamos analizando. Sí. Ven aquí uno de los primeros testimonios de lo que hoy llamaríamos, una abducción quizás. Se sugiere que Enoc se convirtió en una especie de escriba celestial, el guardián de un conocimiento superior. Y claro, aquí es donde las teorías alternativas, encuentran su filón. Plantean la pregunta: ¿eran esos ángeles realmente entidades espirituales, etéreas? ¿O eran seres físicos quizá de origen no terrestre, que le dieron conocimientos avanzados? Esa es justo la interpretación que proponen las fuentes que revisamos. Señalan que, hay otras historias de ascensos en distintas culturas, ¿no? Ganímedes en Grecia, relatos sumerios, egipcios. Sí, es un arquetipo. Pero argumentan que ninguna parece tener el nivel de detalle descriptivo del libro de Enoc. Y sugieren que quizá fue precisamente eso, ese contenido tan gráfico, tan potencialmente perturbador sobre la naturaleza física de estos seres y su interacción, lo que llevó a excluirlo de otros cánones. O sea que lo llamaron apócrifo, que significa oculto, quizá por ser peligroso para la ortodoxia establecida. Podría ser. Oculto, peligroso, esa es la idea que se plantea. Por cierto, el libro menciona específicamente a un grupo, los vigilantes o guardianes. Ah, ¿sí? Y es curioso porque el libro de Daniel, que sí está en el canon habitual, también habla de seres celestiales que supervisan los asuntos humanos. ¿Llama la atención esa conexión? Pero Enoc va mucho más allá. Describe a 200 de estos vigilantes bajando a la tierra. 200, con líderes identificados como Semi-Azá y Azazel. Azazel. A veces se le identifica con Lucifer, ¿no? Exacto. Y lo notable es cómo los describe. Seres físicos con una apariencia deslumbrante, los llama los brillantes. El propio Enoc dice que apenas podía mirarlos directamente por su fulgor. La lectura alternativa es, casi inmediata, ¿no? No ángeles espirituales en el sentido clásico, sino series de otro mundo, no terrestres. Y ese brillo,
Quizás una descripción primitiva de trajes espaciales, tecnología. Se traza un paralelismo muy interesante con el profeta Elías, otro personaje bíblico que, según se cuenta, tampoco murió. Cierto, ascendió al cielo en otra carroza de fuego. Exacto, y además presenciado por otros 50 profetas. Y se dice que Elías tenía una prenda especial, una capa de poder, con la que hacía cosas extraordinarias, milagros, según la tradición. Y la interpretación alternativa vuelve a preguntar, ¿era tecnología avanzada que se confundió con milagros o con vehículos celestiales? Esa es la cuestión que ponen sobre la mesa, y llama la atención, como dices, que no solo Enoc y Elías tuvieran estos ascensos físicos. Claro, también se habla del ascenso corporal de Jesús y, en la tradición católica al menos, de María. Entonces, ¿por qué necesitarían cuerpos físicos para ir a un reino que se supone espiritual? Es una pregunta que estas teorías dejan ahí flotando. Un punto de inflexión clave para estudiar todo esto fue sin duda el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947. Claro, el gran descubrimiento arqueológico. Totalmente. Junto a copias bíblicas antiquísimas aparecieron múltiples manuscritos del libro de Enoc. Eso demostró la importancia que tenía para esa comunidad de Qumran. ¿Y encontraron algo más relacionado con Enoc? Sí, fragmentos de otro texto aún más misterioso, si cabe, el libro de los gigantes. El libro de los gigantes. ¿Y qué? ¿Qué aporta ese texto? ¿Qué cuenta? ¿Como los hijos de Dios? Que se interpretan como los vigilantes. Exacto. Se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron descendencia, los Nefilim. El libro de los gigantes los describe como seres... enormes, violentos. Gigantes, literalmente. ¿Y qué hacían? Pues según este libro, eran responsables de asesinatos, violencia desmedida, incluso canibalismo. Y fue esta corrupción, causada por los vigilantes y sus hijos gigantes, lo que, según este relato, provocó la decisión divina de limpiar la tierra con un diluvio. ¿Tela? O sea que el diluvio, según esto, no fue solo por el pecado humano general. No, el foco está en la corrupción causada por esta mezcla, por los vigilantes y los nefilim. Vale, y hablando de Noé, lo conocemos como el hombre justo elegido para sobrevivir. Pero parece que los rollos del Mar Muerto, en el llamado apócrifo del Génesis o rollo de Lamec, dan una versión bastante diferente de su nacimiento. Efectivamente. Es una historia sorprendente. Según este texto, Lamec, el padre bíblico de Noé, tiene muchas sospechas cuando nace el niño. ¿Sospechas? ¿Por qué? Lo describe con una apariencia física muy extraña. Dice que tenía la piel y el cabello blancos y radiantes, y que sus ojos iluminaban la habitación. Vaya. Lamec se alarma, dice que se asemeja a los hijos de los ángeles del cielo, o sea, a los vigilantes, y duda seriamente de ser el padre, porque además dice que había estado ausente un tiempo. Buf, ¿y cómo se resuelve ese drama familiar? Pues Lamec va a ver a su padre, Matusalén, y Matusalén a su vez consulta a Enoc, que para entonces ya había ascendido. Consulta a Enoc, que ya no estaba en la tierra. Eso dice el texto. Y Enoc le revela a Matusalén que sí, que los vigilantes inseminaron a la esposa de Lamec, pero atención, sin contacto físico. ¿Sin contacto físico? Tal cual. Y le dice que debe aceptar al niño, llamarlo Noé, porque está destinado a ser el padre de la nueva humanidad después del cataclismo que se avecina. Eso suena increíblemente moderno. Inseminación artificial. Manipulación genética. La interpretación que extraen las fuentes que analizamos es, radical. Sugieren que Noé no fue elegido solo por ser justo, sino porque quizás era un híbrido. O un humano modificado genéticamente por estos vigilantes para poder sobrevivir al diluvio. Esa es la hipótesis que plantean, sí, que fue diseñado para sobrevivir. Madre mía. El problema, supongo, es que muchos de estos textos están incompletos o dañados. ¿El libro de los gigantes, decías? Exacto. Gran parte se perdió o está muy deteriorada. Y aquí es donde entra en juego una tecnología relativamente nueva, la imagen multiespectral. Imagen multiespectral. Suena a ciencia ficción. ¿Puedes explicar un poco cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? A ver, de forma sencilla, utiliza diferentes tipos de luz, más allá de lo que vemos con los ojos, para ver lo que hay debajo de la superficie de un manuscrito, o lo que se ha borrado con el tiempo. Ah,
Es como iluminar un pergamino con luces especiales que revelan tintas que se han desvanecido o texto oculto en papiros quemados o muy dañados. Te permite leer cosas que a simple vista son, pues, invisibles. Entiendo. ¿Y se ha usado ya en los rollos del Mar Muerto o en fragmentos que podrían ser de Enoc? Sí. De hecho, en 2018, la Autoridad de Antigüedades de Israel anunció algo bastante importante. ¿Ah, sí? ¿El qué? Que esta técnica había revelado escritura en fragmentos que antes se creían que estaban en blanco, apuntando a un manuscrito hasta entonces desconocido. ¡Qué fuerte! O sea que la esperanza de recuperar más partes perdidas de los textos de Enoc es real. Es real, sí. La tecnología abre puertas que antes estaban cerradas. Volviendo al diluvio, el libro de Enoc también lo narra, pero decías que con matices diferentes al Génesis. Así es. Una diferencia clave está en el propósito. En Génesis, el foco parece ser castigar a la humanidad pecadora en general. Sí, la corrupción humana. Pero en Enoc se enfatiza que el objetivo principal es erradicar a los vigilantes rebeldes y a su descendencia, los Nefilim, que eran los que habían corrompido la tierra. O sea, el problema principal eran ellos, los ángeles caídos y sus hijos. Según Enoc, sí. Y otra diferencia, no es Dios directamente quien advierta a Noé. Es el ángel Uriel quien le avisa y le da las instrucciones para el arca y sobre el futuro. De nuevo, la interpretación alternativa podría sugerir una gestión o intervención más directa de estos seres no terrestres en el evento, ¿no? Más que un acto puramente divino, como se suele entender. Exacto, apunta en esa dirección. Y se mencionan pruebas físicas de un cataclismo de esa magnitud. ¿Por qué un diluvio universal? Bueno, la fuente que analizamos menciona investigaciones, por ejemplo, cerca del monte Ararat, las de un tal David Kotzil, que afirma haber encontrado ruinas llamadas Naxuan. Naxuan. Sí, que según él, historiadores antiguos identificaban como el lugar donde desembarcó Noé. Incluso habla de excavaciones que sugerían un cementerio antiguo enorme allí. Interesante. ¿Y geológicamente? Geológicamente se habla de evidencia de un gran cataclismo alrededor del 10.800 a.C. Se menciona el horizonte de Euscelo, que es una capa de ceniza negra encontrada globalmente. ¿Una capa de ceniza global? Sí, y también teorías como la de Robert Schoch sobre una posible gran llamarada solar que causó un deshielo masivo, subida del nivel del mar, inundaciones globales. O sea que la idea de un cataclismo global no es tan descabellada, científicamente. Hay bases para plantearlo, sí. Y aquí la cosa da un giro, todavía más inesperado. La fuente conecta a Enoc nada menos con la Gran Pirámide de Giza. Sí, esto es sorprendente. La versión oficial, la que todos estudiamos, es que la construyó el faraón Keops, ¿no? Sobre el 2500 a.C. Esa es la egiptología oficial. Pero se cita a un historiador islámico del siglo XIV, Al-Makridi, del siglo XIV, ¿y qué decía? Pues escribió que la Gran Pirámide fue construida antes del diluvio, por un rey prediluviano llamado Sauriz, a quien Al-Makridi identifica explícitamente con el Enoc hebreo. Un momento. ¿Que Enoc construyó la Gran Pirámide antes del diluvio? Eso es lo que recogió Al-Makridi de tradiciones anteriores. ¿Y para qué? ¿Y cómo? Si fue antes del diluvio. Según Al-Makridi, el propósito era preservar el conocimiento ancestral, el que supuestamente le dieron los dioses guardianes, o sea, los vigilantes, para que sobreviviera a la destrucción del diluvio. ¿Una especie de cápsula del tiempo? Algo así. Y sobre el cómo, Al-Makridi recoge tradiciones que afirmaban que los enormes bloques de piedra levitaron hasta su posición. ¿Levitaron? Claro, la interpretación desde la teoría de antiguos astronautas es evidente. Tecnología avanzada, quizá no terrestre, usada por Enoc o bajo su dirección. Esto choca frontalmente con la atribución a Keops. La fuente menciona la controversia sobre el coronel Weiss, ¿verdad? El que entró con dinamita. Sí, en 1837. Usó dinamita para abrirse paso a cámaras selladas y, encontró un cartucho con el nombre de Keops pintado. ¿Y por qué es controvertido? Se señalan varios puntos que generan dudas. Primero, la enorme presión que tenía Weiss por encontrar algo. Su expedición había costado una fortuna. Ya. Segundo, parece que hay una entrana en su diario personal que inicialmente decía no haber visto jeroglíficos en esa cámara. Tercero, el estilo del cartucho encontrado. Algunos expertos dicen que es anómalo para la época de Keops, que debería ser vertical y no horizontal, entre otros detalles. Y el hecho clave, quizá,
nunca se encontró la momia de Keops ni ningún ajuar funerario real dentro de la Gran Pirámide. De la pirámide, un espacio gigantesco del que no se tenía ni idea. Exacto. Un descubrimiento que reaviva todo el debate. ¿Son las pirámides solo tumbas? ¿O podrían contener cámaras ocultas? Quizá esa cápsula del tiempo con conocimiento prediluviano, o quién sabe, escritos perdidos de Enoch, como sugiere la interpretación de Al-Makrizi. La verdad es que da que pensar. Y para ir terminando, el libro de Enoch también tiene una parte profética, ¿no? En el capítulo 91, creo. Sí, antes de su ascenso final, Enoch le dice algo bastante llamativo a su hijo, Matusalén, sobre el futuro lejano. ¿El qué exactamente? Enoch le cuenta una conversación que tuvo con los vigilantes celestiales, los guardianes del cielo. Y le dice, los guardianes del cielo me dijeron que yo regresaré a este planeta. ¿Que Enoch regresará? Pero miles de años habrán pasado. Una promesa de retorno, pero a muy largo plazo. El tema del retorno de una figura importante, mesiánica, profética, es súper recurrente en muchas religiones, ¿verdad? Totalmente. Elías en el judaísmo, cuyo retorno se espera, Jesús en el cristianismo, la segunda venida, el Mahdi en el islam, Kalki en el hinduismo. Y a menudo se asocian con llegadas espectaculares, desde el cielo, en las nubes. Exacto. Y aquí es donde la interpretación final que presentan las fuentes basadas en la teoría de los antiguos astronautas cierra el círculo. ¿Cómo? Sugieran que estos retornos profetizados podrían no ser de figuras divinas en el sentido tradicional, sino el regreso de los mismos seres, los vigilantes, los guardianes, llámalos como quieras, que según esta hipótesis intervinieron en nuestro pasado remoto. O sea, que el libro de Enoch sería, desde esta óptica, una especie de crónica de nuestros ancestros extraterrestres, y la profecía, su vuelta. Esa es la conclusión a la que apuntan estas interpretaciones, que Enoch registró la historia de estos seres y su promesa de volver. Pues ha sido un recorrido intenso, ¿eh? De Etiopía a Egipto, de textos apócrifos con miles de años a tecnología punta como la mografía, explorando estas ideas tan polémicas que rodean al libro de Enoch. Sí. Y su posible conexión con un pasado no terrestre, según lo presentan las fuentes que hemos visto. Queda claro que estos textos antiguos, da igual cómo los interpretes, ya sea como alegoría religiosa, como historia perdida o como una crónica de visitas de otro mundo, siguen planteando preguntas profundísimas sobre nuestros orígenes, sobre nuestro lugar en el cosmos, ¿no? Desde luego. Y la tecnología moderna, como la imagen multiespectral o la muografía, parece que va a seguir añadiendo piezas a este puzzle tan complejo. Quizá más preguntas que respuestas, quién sabe. Eso seguro. Y bueno, dejamos una reflexión final para quien nos escucha. Con cada texto que se recupera, con cada cámara oculta que la tecnología revela, ¿nos estamos acercando realmente a entender la intención original o la verdad literal de estos relatos ancestrales? ¿O estamos quizá inevitablemente proyectando sobre ellos nuestras propias preguntas, nuestras obsesiones de la era espacial? Buena pregunta. Ahí queda eso. La exploración desde luego continúa.